Bien, alumnos, hubo una interferencia, se me cortó. Ya, entonces estábamos acá observando, reconociendo cuáles son las fases, ¿no? Tanto del ciclo ovárico como del ciclo uterino. Entonces, en el ciclo uterino es el que va a participar el endometrio. Y cuando se decía fase menstrual, porque se produce el desprendimiento del endometrio, ¿no? Que es la menstruación. ¿Cuántos días dura? Dura entre de 3 a 5 días, ¿no? Entonces puede prolongarse hasta 7 días, con un promedio de 3 a 5 días aproximadamente. Y una vez que se desprende el endometrio, pues esta capa queda ya debilitada, tiene que proliferarse, tiene que cicatrizarse. Y acá es la que va a participar, ¿no? El estrógeno. ¿Para qué? Para que ayude a cicatrizar, ¿no? Esta capa endometrial y así se vaya proliferando, enlongándose. ¿Bien? Para que luego, ¿no? De repente se produce la ovulación, al no haber fecundación, pues este ovocito maduro desciende, ¿no? Y así se produce la ovulación. ¿Y cómo vamos a ver que estamos ovulando? Porque vamos a eliminar un flujo transparente, elástico, como es el aspecto de la clara del huevo, ¿no? Y eso lo vamos a explorar cuando en el fundillo de nuestra ropa interior, ¿no? Entonces, estamos ovulando. Y esos días son días fértiles, donde no debemos de tener contacto sexual sin protección, porque de lo contrario podríamos salir embarazada. Y bueno, y si no hubo fecundación, se produce la ovulación y todo, y entra la otra hormona que va a secretar este cuerpo amarillo, que es la progesterona, ¿no? Entonces, preparando pues a este endometrio para una posible nidación. Y si hubo fecundación, al 7º día después que se produjo la fecundación, se anidará, se implantará ese huevo fecundado en estadio de blastocisto para que siga ya el crecimiento y desarrollo embrio fetal. Pero como si no hubo, entonces mire, este endometrio se enlongó, se ensanchó todo, y al no haber nidación, automáticamente se produce la siguiente menstruación. Se desprende el endometrio y luego quedará como esta estructura, ¿no? Entonces, son las fases del ciclo menstrual, tanto ovárico como uterino. La menstruación es el desprendimiento del endometrio en forma periódica, mensual y espontánea. Resulta, pues, de la descamación o desprendimiento del endometrio. Simplemente podemos decir que la menstruación es el desprendimiento del endometrio. ¿Cuántos días dura la menstruación? Dura de 3 a 7 días, con un periodo, con un promedio de 3 a 5 días. Cada mujer es muy diferente. Algunas menstruamos 3 días, otras 5 días nos dura nuestra menstruación. Otros de repente 7 días, ¿no? Cuando superan esos 7 días no es normal. Ya tendríamos que acudir a una consulta con el ginecólogo. ¿Y cuál es el volumen promedio que nosotros menstruamos? ¿No? Aproximadamente oscila entre 30 a 100 mililitros. Algunas bibliografías dicen hasta 100 mililitros. ¿Ya? Entonces, esa es la pérdida, ¿no?, del flujo sanguíneo que nosotros eliminamos en el momento de la menstruación. La menstruación, pues, tiene su característica. Tiene olor a hierro, tiene el color, es un rojo vinoso. ¿Bien? Entonces, si ustedes exploran, experimentan lo que dice la literatura, entonces van a ver que sí es así.
Algunas de nosotras podemos presentar síntomas previos a la menstruación, antes que nos venga la menstruación. Fatiga, ¿no? Cansancio, mareos, insomnio, y estamos muy irritables, ¿no? Entonces, malestar general, otras náuseas, otros antojos, y eso hace que tengamos duda de repente que estamos posiblemente embarazadas. Claro, si es que yo ya soy activamente sexual, ¿no? O sea, tengo ya mi pareja. Entonces, puede confundir. Entonces, se puede inflamar también el abdomen, los senos se nos vuelven muy sensibles, ¿no? Asimismo, tenemos adoloridas nuestras manos, aparentemente como que incrementamos de peso, ¿ya? O sea, nuestro temperamento varía, ¿no? Entonces, decimos, ya nos va a venir la menstruación. No todos presentan estos síntomas, no todos. ¿Y podría presentarse patologías en el ciclo menstrual? Claro que sí, claro que sí. Miren, entonces, eso va a depender también a qué edad fue tu menarquia, cómo fue tu climaterio, la menopausia, si presentaste amenorrea, ¿no? O presentaste también hemorragia uterina disfuncional, o sea que hay sangrado fuera del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, todo esto le va a preguntar el ginecólogo. ¿Cuándo te vino tu primera menstruación? ¿A qué edad? Es importante, ¿no? Durante tus periodos menstruales, de tu ciclo menstrual, has tenido fuera de la fecha algunos sangrados, te diga, presentaste amenorrea. ¿Y qué es la amenorrea? Ausencia de la menstruación por un periodo de 3 meses, que hay que ver la causa, el por qué, ¿no? La mayoría es porque tienes de repente un ovario poliquístico también. ¿Y cuándo será tu menopausia? ¿No? Entonces, todo ello te va a dar la orientación respectiva, la evaluación, hacerle una buena historia clínica, es el ginecólogo. ¿Y qué patología se va a presentar? Tenemos una dismenorrea, oligomenorrea, polimenorrea, amenorrea, metrorragia, ¿ya? Dismenorrea se refiere a los cólicos menstruales, ¿no? También no todas presentamos ello, ¿ya? Oligomenorrea, sangrado menstrual, pero escaso. Polimenorrea, que estamos con el sangrado menstrual, ¿no? Superando los 7 días, pero hay que ver por cuál es la causa. Sabemos que nosotros podemos menstruar de 3 a 7 días, pero si supera los 10 días o 11 días, ya tenemos que acudir al especialista. Amenorrea, ya como les dije, ausencia de la menstruación por un periodo de 3 meses, hasta descartar todo lo contrario. Un posible embarazo puede ser. Toda amenorrea no indica que uno esté embarazada. Puede ser que tenga alguna patología en el endometrio, o en la hipófisis, ¿no? O en los ovarios, porque ellos son, estas glándulas son los que se encargan de ciclar, de regular el ciclo menstrual. Metrorragia, sangrados, ¿no? Intermenstruales, fuera de la fecha de la menstruación. Entonces, eso nos va a llamar la atención. ¿Y cuáles son esas hormonas que se presentan, que participan en el ciclo menstrual? Son 4 hormonas importantes. La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la progesterona y el estrógeno, ¿no? Estas 4 hormonas son responsables también para que se produzca la menstruación. Entonces acá tenemos las glándulas, ¿no? Que dijimos, el hipotálamo, la hipófisis y nuestros ovarios y el útero. Ellos, las glándulas y este órgano del útero, son responsables para
que nuestro ciclo menstrual se lleve a cabo en forma periódica, en forma mensual. Si uno de ellos sufre alguna alteración o presenta quistes en los ovarios, puede haber una alteración de nuestro ciclo menstrual. Puede ser que se presente una menorrea, una metrorragia, ¿no? Entonces tenemos que ver la causa y el porqué. ¿Cuál de las capas del útero en la que participa en el ciclo menstrual? Ahí tienen las 3 capas. ¿Qué dice? El endometrio. Endometrio, licenciada. El endometrio, por endometrio. supuesto, claro que sí. El endometrio es el que se va a desprender, ¿no? Para que se desprende y así se produce la menstruación, ¿ya? Entonces acá tenemos perimetrio, que es la capa externa, la capa serosa. Miometrio, la capa muscular. Y endometrio, la capa mucosa. Entonces, ¿quiénes son responsables para que el ciclo menstrual se lleve a cabo en forma cíclica? ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? ¿Puede repetir mis glándulas. El hipotálamo, la hipófisis, el el ovario y hipófisis, su órgano, el ovario y el útero. Claro, a ver, son el hipotálamo, la hipófisis, pero anterior, porque hay adenohipófisis posterior y anterior. La anterior. ¿Por qué? Porque ella es la que secreta, ¿qué cosa? Estas 2 hormonas llamado hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. ¿Bien? Y el ovario se encarga de secretar estrógeno y progesterona. Y el útero participa. ¿Quiénes son? Se encargan de ciclar, de que nuestra menstruación sea en forma periódica, es el hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Responsables juntamente con el útero para que se produzca la menstruación. Si uno de ellos se altera, entonces no vamos a tener un ciclo menstrual periódico. Puede haber alguna alteración. Ausencia de la menstruación que puede ser temporal o puede ser, ¿no?, a largo plazo también. Entonces, el ciclo menstrual que dijimos es el tiempo que transcurre, ¿no?, desde el primer día de la última menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación. ¿Cuántos días dura? Puede durar 28 días, puede durar 21 días, 35 días, 30 días. Ciclos cortos y ciclos largos. Pueden ser ciclos regulares o ciclos irregulares, ¿verdad? Entonces, y en el ciclo menstrual, ¿qué órganos reproductores son los que participan? Es el ovario y el útero, ¿cierto? ¿Y qué sucede en el ovario? En el ovario se va a dar las 2 fases, una fase folicular y una fase luteínica, ¿no? Y el ovario hace que madure a uno de sus ovocitos para que sea expulsado por la participación de estas 2 hormonas, que son la hormona folículo estimulante y luteinizante. Y así produciéndose pues la ovulación, cuando este óvulo termina de madurar y es expulsado, ¿no? Y el ovario no solamente se encarga de producir sus ovocitos, sino también de secretar hormonas. ¿Qué hormonas? ¿El ovario qué hormonas secreta? Ya Estrógenos y Progesterona. Estrógenos y progesterona. Progesterona, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, y el útero se va a llevar a cabo el ciclo uterino que va a participar directamente. ¿Quién? Es el endometrio. Endometrio. El endometrio que sufre esos cambios periódicos, ¿no? Por la intervención de la hormona llamado estrógeno al inicio y también con la hormona folículo estimulante y luteinizante.
¿verdad? Para que luego entre la segunda hormona que va a secretar este ovario, es la progesterona, preparando así al endometrio para una posible nidación, implantación de un huevo fecundado. Si no hubo, miren, si no hubo fecundación, entonces se va a producir automáticamente la menstruación. Y dijimos que la menstruación es el desprendimiento del endometrio. ¿Cuántos días dura la menstruación? ¿Cuántos días? 3 a 7 días. 3 a 7. 3 a 7 días. De 3 a 7, con un promedio de 3 a 5 días, ¿no? Entonces, de esa forma se produce la menstruación. Y ya sabemos cuántos días, ¿no? Su característica de ese sangrado menstrual es de rojo vinoso, tiene un olor a hierro, pero si el sangrado fuese rojo, rutilante, entonces eso no sería menstruación. Ya es otra causa, ¿no? Entonces, tenemos que saber la característica del sangrado menstrual. Bien, nosotros menstruamos aproximadamente un volumen de 30, 60, 80 mililitros o hasta 100 mililitros. Si eso supera, ya tendríamos que acudir también, ¿no?, al especialista, ¿correcto? Continuamos. Ahora, la fecundación. ¿Dónde se lleva a cabo la fecundación? Se lleva a cabo en la trompa de falopio. ¿Y qué es la fecundación? Es la unión de las dos células sexuales, que es el óvulo con el espermatozoide. ¿Dónde se unen? En el tercio externo de la trompa de falopio. ¿Ya? Si yo pregunto, ¿la fecundación se lleva a cabo en la cavidad uterina? ¿Qué dicen ustedes? No, falso. Falso, ¿no? Entonces la fecundación humana se produce en el interior de las trompas de falopio. Si el gameto masculino ha fusionado, o sea, se han unido con el gameto femenino, entonces van a formar un huevo o cigoto, ¿no? Estas dos células haploides se unen y formarán una célula diploide. El cigoto es una célula diploide porque tiene, ¿no?, de ambos gametos, tanto masculino y femenino, su material genético, 23 cromosomas cada uno, y va a dar origen a la formación de 46 cromosomas. Por eso que se dice que el cigoto es una célula diploide, que contendrá pues la mezcla de cromosomas de ambos gametos, como les decía, ¿no?, para generar un nuevo genoma. Este proceso demora aproximadamente, todo ese proceso dura aproximadamente un día, ya que estamos observando que miles de espermatozoides están rodeando al óvulo, pero solamente uno de ellos va a poder ingresar. Y mencioné en la clase anterior las partes también del óvulo, ¿no?, y del espermatozoide. Solo la cabeza del espermatozoide es que va a poder ingresar hacia el óvulo para unirse con el núcleo del óvulo y así pues se van a mezclar, ¿no?, el material genético de cada uno de los gametos. Entonces, ¿qué es la fecundación? ¿Qué es la fecundación? Es la unión de gametos femeninos y masculinos en la cual se forma un cigoto. Muy bien. ¿Dónde se lleva a cabo? En la trompa de falopio. En la trompa de falopio. No, en el tercio externo de la trompa de falopio. Estas células haploides se unen y formarán un cigoto. Y este cigoto se transforma en una célula diploide. Desde ese momento, el cigoto va a experimentar cambios, ¿no? Se van a multiplicar sus células en 2 blastómeros, 4 blastómeros, 108 blastómeros, hasta tener el aspecto de una mórula. Para luego, al séptimo día que se produjo la fecundación, se va a implantar, ¿no?, pero en estadio de blastocito. ¿En dónde? En la cavidad
uterina, en el endometrio. De ese momento ya empieza la evolución y desarrollo embrio-fetal. ¿Cuáles son las etapas de la fecundación? Estamos hablando la penetración de la corona radiada, ¿no? Esta es de las partes del óvulo. Penetración de la zona pelúcida, fusión de los pronúcleos. Acá tenemos, este es el óvulo y esta es su corona radiada. ¿Ves? Esta parte de acá. Como zigzag que tiene, esa es la corona radiada. Y la zona pelúcida es este halo, el halo. Y la fusión de los pronúcleos al ingresar la cabeza del espermatozoide se une con el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo. Por eso dice fusión de los pronúcleos, ¿ya? Unión de ambos gametos, sus células, su núcleo. Entonces, estas son las etapas de la fecundación. Entonces, son 3 etapas de la fecundación. Penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y la fusión de los pronúcleos. Ahora, la ovulación. ¿Cuándo se da la ovulación? ¿Cuándo se produce la fecundación? ¿Y dónde se implanta? Nosotros cuando hablamos de ciclo menstrual dijimos que la ovulación se va a llevar a cabo al 14º día del ciclo menstrual, siempre y cuando el ciclo menstrual sea de 28 días. Y si no, podríamos decir que la ovulación es aquella que se presenta a mitad del ciclo menstrual. Puede ser de 30 días, entonces sería al 15º día, ¿no? Entonces, y esto sucede cuando el ovocito que ha hecho madurar el ovario va a ser expulsado hacia el exterior, ¿no? Entonces, lo expulsa y si la persona X tuvo relaciones coitales en ese momento que se estará produciendo la ovulación, entonces millones de espermatozoides van a recorrer por toda la trompa de Falopio a el encuentro del ovocito que ha sido expulsado. Entonces se encuentran acá y se produce la fecundación. Acá se une, pero solamente uno. El espermatozoide atravesó la corona radiada, la zona pelúcida y se unen ya los pronúcleos, y así formando el cigoto. Y este cigoto va a sufrir, ¿no?, multiplicaciones celulares hasta tener el aspecto de una mórula. ¿Cuánto tiempo demora todo este recorrido? Porque sabemos que la trompa de Falopio cumple una función importante. Sirve como medio de transporte, porque va a transportar ya sea al espermatozoide o al óvulo, ¿no? Entonces, en este caso, el cigoto está avanzando, pero se va transformando, ¿no? Miren, va cambiando, va a seguir su división, multiplicación celular, ¿no? Entonces, hasta tener el aspecto de una móvil. Todo este tiempo que demora es de 4 a 5 días, para luego esta mórula se transforme en una blástula. Y esta blástula también se va a seguir transformando y llegará en blastocisto a implantarse en la cavidad uterina. Es decir, que la implantación se lleva a cabo al 7º día que se produjo la fecundación en estadio de blastocisto. Ahí empieza ya el desarrollo embriofetal. La gametogénesis, si nosotros desciframos este término, génesis es origen, formación, el cómo se forma, ¿no? Y gametos son las células. Entonces, formación de los gametos. Es el proceso mediante el cual las células diploides experimentan una división de tipo meiosis para producir gametos haploides y sean denominadas, pues, como cuáles, como el espermatozoide y el ovocito, ¿no?
La gametogénesis masculina se le denomina espermatogénesis y a la gametogénesis femenina se le denomina ovogénesis. ¿Ya? Entonces, la espermatogénesis es la formación de los espermatozoides y ovogénesis, formación de los óvulos. Y acá tenemos otra imagen donde estamos observando las gónadas, tanto masculinas como femeninas. A quienes se le considera gónadas, gameto es otra cosa. Gónadas son las glándulas, ¿no? Tanto masculina como femenina, que es el testículo. Y en el caso femenino son nuestros ovarios, ¿no? Entonces, la formación de los espermatozoides o donde se lleva a cabo la espermatogénesis se lleva a cabo en la gónada, o sea, en el testículo. Y en el caso de la mujer, la ovogénesis se lleva a cabo en el ovario. Bien, entonces acá tenemos. Entonces, ahí tenemos el espermatozoide, es una célula haploide, para que luego, al momento de fusionarse las dos células sexuales que son haploides, se transforma en un cigoto, pero serán células diploides por la fusión, ¿no? Combinación del material genético. Y así se forma pues el nuevo ser. Y acá tenemos la espermatogénesis. Es el proceso de formación de espermatozoides. Su formación se presenta o se desarrolla en el testículo. Se trata de una serie de división continua, ¿no? Y con evoluciones celulares que terminan posteriormente siendo ya un espermatozoide. A este proceso tiene como duración aproximadamente de 2 meses y medio, ¿ya? Y se realiza en la parte interna del testículo. Y acá tenemos, ¿no? Primeramente, ellos son, miren, acá está la espermatogénesis, se lleva a cabo en el testículo. Primero son células primordiales que se presentan en espermatogonias, y estas espermatogonias, ¿no? Van a sufrir una división, ¿ya? División, y van a dar origen a 2 células haploides. Estas células haploides se van a subdividir dando también, ¿no? Una división meiótica y originan pues 4 células, ¿ya? 4 células, pero con diferentes caracteres. A esta división celular que da origen a 4 células se le va a considerar, ¿no? Espermátidas. Y estas espermátidas posteriormente se van a transformar ya en espermatozoides, ¿no? Entonces, así es que se origina la formación de los espermatozoides. La ovogénesis es la formación, ¿ya? Formación del óvulo, donde se lleva a cabo la ovogénesis en el ovario. La mujer nace aproximadamente con 400.000 folículos primordiales, los cuales, ¿ya? De los cuales en etapa fértil solo llegan a desarrollarse, a madurar aproximadamente 400. En la corteza del ovario se hallan folículos en diferentes grados, ¿ya? Primeramente es un folículo primordial y luego pasará, ¿no? A ser un folículo primario. Y después pasa a ser, ¿ya? Pasa a ser un folículo secundario y luego madura y se transforma en un folículo de Graf. Entonces acá tenemos un ovocito primario. Este ovocito primario va a sufrir una división celular donde pues
van a dar resultados, pues esta célula, ¿no? En 2 células haploides y luego también van a dar origen a 4 células, ¿ya? Pero con diferentes características. Y de esa forma se forman nuestros óvulos. Entonces, la espermatogénesis en la mujer, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo? La gametogénesis en la mujer, ¿dónde se lleva a cabo? En los ovarios. En los ovarios. A la gametogénesis, ¿ya? A la formación de los óvulos se le denomina espermatogénesis o ovogénesis. 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 Entonces la ovogénesis, dice, se desarrolla en los ovarios. Y esto se inicia en la etapa, ¿no? Embrionaria. Para luego, miren cómo se va a ir transformando, porque primeramente es una espermatogonia, ¿no? Y luego se va a transformar en un ovocito secundario. Estas ovogonias van a sufrir división, ¿ya? Celular, para luego ser transformado en ovocito primario y seguirá otra división celular, porque ya va a ser una célula diploide y se transformará en células haploides. Bien, entonces acá tenemos todo el procedimiento. ¿Cuál es la función que cumple el ovario? Es de formar, ¿no? ¿Qué cosa? Nuestras células sexuales, desarrollar nuestros ovocitos. Pero asimismo se encarga de secretar hormonas femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. El ovario es el que participa en el ciclo menstrual, ¿cierto? Y las trompas de falopio, también conocidos, tubos, ¿ya? Uterinos, cumple una función importante, solamente sirve como medio de transporte. ¿Para quién? Para nuestro óvulo maduro, nuestro ovocito, o para transportar ¿a quién? Al cigoto, ¿no? Cuando hubo una fecundación. Si no, nada más que va a transportar al ovocito. Y el útero pues cumple otra función importante, participa en el ciclo menstrual, pero también va a cumplir con albergar, anidar al huevo fecundado, que viene en estadio de blastocisto, es decir, que se implanta al 7º día de la fecundación. Y la vagina también cumple una función importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a permitir salir el sangrado menstrual. Participa en las relaciones sexuales. Participa también como canal de parto, cuando el parto se produce por vía vaginal. Por eso es importante saber las funciones que desarrolla cada uno de ellos. Ahora queremos saber, miren, la diferenciación entre ovogénesis y espermatogénesis. ¿Dónde se lleva a cabo la ovogénesis? En los ovarios. ¿Dónde se lleva a cabo la espermatogénesis? En los testículos. ¿Y qué cosa? ¿Por qué se dice espermatogénesis? Porque va a dar lugar a la formación de los espermatozoides. Y la ovogénesis, formación de los óvulos. Y la ovogénesis se comienza, miren, desde el 3er mes de vida, es decir, en la etapa embrionaria. Inicia ahí, pero va a finalizar con la menopausia. En cambio, la espermatogénesis comienza recién en la pubertad. ¿Ya? Comienza recién a producir sus espermatozoides, ¿ya? En la pubertad. Y esto va a durar hasta que el varón muera. En cambio, nosotros finalizamos nuestra etapa reproductiva. El varón va a poder procrear todavía, ¿ya?
Nosotros a los 50 años, 45 años ya finalizó nuestra etapa reproductiva. La ovogenesis también se va a dar mediante la división celular de tipo meiosis. Es mayor el material celular que pasa a las células hijas en la ovogenesis. La mujer nace con 400,000 ovocitos primarios, pero inmaduros, ¿no? Entonces, en la pubertad ya empieza a madurar. Y la espermatogénesis también se va a dar la división celular, pero tipo meiosis. El material celular se reparte de manera equitativa. Bien. El hombre nace sin espermatozoides. Cuando empieza a producir sus espermatozoides es en la pubertad. Y ellos van a continuar produciendo sus espermatozoides, ¿no? Hasta que el hombre muera. O sea, ellos van a poder procrear. Si tienen 70 años, pueden procrear, ¿no? Entonces, pero hay riesgo, hay mucho riesgo. ¿Ah? Entonces, a ver, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, alumnos? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué quieren que les vuelva a explicar? ¿Están o no? Miss, ¿Todo está claro? sí, licenciada. Está claro. Bien. Voy a volver Sí, licenciada. voy a volver a pasar asistencia a quienes recién se han incorporado. Trate de entrar a la hora, ¿ya? Y luego de finalizar la asistencia, a las 17:40, entran a la plataforma, ¿ya? Ahí en el cuestionario está las preguntas para que puedan desarrollar. ¿Ya? Un ratito voy a aprender la luz, que no veo. A ver, ¿llegó Alcázar? Buenas tardes, presente. Anjosa. Llegó. Licenciada, disculpe, ¿me escuchó? Sí, buenas tardes. Bendezú. Miss Enyosa, Bendezú. Bautista. Cabrera Lengua. Cabrera Lengua. Campos. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, Alvite García no ha llamado. No, pero sí ya contestaste. Estoy llamando a las que no han contestado, o sea, las que no llegaron cuando yo estaba pasando lista. Cauti. Presente, Ya. licenciada. Estén más atentas. Chacaltana. Espinosa Cabrera. Espinosa Cabrera. Espinosa Ormeño. Presente, licenciada Espinosa Ormeño. Flores Vázquez.